Un programa conducido y dirigido por Rubén Darío Huitrón. Un programa para hablar de cultura, arte, teatro, debate, libros y reflexiones sobre la vida cotidiana. La otra mirada, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. La otra mirada. Amigos, amigas, buenas noches. Hoy es 28 de junio del 2021 y como todos los días tenemos personajes especiales, invitados que están construyendo ese Ecuador del presente y del futuro al que tanto amamos y del que tanto queremos ver. Hoy tenemos como invitada a Sonia Moreno Ortiz, que ya está en pantalla y ya nos acompaña. Sonia, buenas noches. Hola, Rubén Darío, ¿cómo le está? Bien, gracias, Sonia. Sonia nació en Cuenca en 1954, licenciada en Ciencias de la Educación en la especialidad de Lengua y Castellano, Universidad de Cuenca, docente jubilada de Literatura y Castellano en el Colegio Técnico Daniel Córdoba. Obras publicadas: Cantares, Departamento de Difusión Cultural, Universidad de Cuenca. Instantes, Editorial Pedro y Pablo. Cuento, Los hijos del bosque. 30 cuentos contados desde la artesanía, en 2018. En crítica literaria ha escrito Nueva Antología de Eugenio Moreno Heredia, quien es su padre y de quien vamos a hablar también. Universidad de Cuenca. Nueva Antología, Estudio Lingüístico Literario de la Poesía de Eugenio Moreno Heredia, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cuarto volumen de la colección Memoria de Vida, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito 2005. Colabora en distintos diarios y revistas del país. Ahora sí, Sonia, ¿cómo se siente usted con su nuevo libro? Los hijos del bosque es su nuevo libro que presentó la semana pasada. Nosotros lamentablemente no pudimos estar por las cuestiones que vive el país y el mundo, pero igual les saludamos muy fraternalmente, muy respetuosamente, con mucho cariño, y queremos que nos cuente qué pasa con los hijos del bosque. ¿Qué es los hijos del bosque? Bueno, este es el libro que dice Los hijos del bosque. Ya. Aquí recopilo cuentos publicados en 1992 que pertenecen al libro Cantares, también al libro Instantes de 1995 y cuentos nuevos, más o menos escritos en los últimos años. En verdad me he sentido uno siente alegría, una alegría pura de poder expresar lo que uno siente, lo que uno observa, lo que uno ve. Entonces, poder compartir con los demás lo que me ha llamado la atención o que uno tiene esa necesidad de contar. ¿Cuántos cuentos tiene el libro y qué tiempo se demoró en hacerlo? Ya, este libro tiene unos 33 cuentos, pero antes que cuentos son textos pequeños. Es el doctor Carlos Pérez, que me hace la crítica literaria, al principio el prólogo, bueno, él ha reparado que son contares sencillos, expresados de manera poética, no tiene la trama tradicional del cuento, sino algo muy breve y conciso. Entonces son cuentos breves los que componen el libro. Sí. ¿En qué temas trabajó Sonia para hacer este libro? ¿Cuáles son los temas que predominan dentro del libro? Bueno, sí, como yo era profesora de literatura, fui 35 años profesora, me encantaba y me sigue encantando la literatura.
y siempre me llegó en el corazón, me estremecía cuando daba las clases de Dolores Ventimiglia. Era como que le viera caminar a mi lado. Me impactó mucho todo lo que ella vivió aquí en Cuenca. Hay un escritor quiteño, si no me equivoco, muy conocido, Humberto Mata, que titula su libro Dolores Ventimiglia asesinada, en el sentido de que fue la sociedad. Es duro decir porque yo soy cuencana, pero en cierta forma la sociedad, de una manera muy incomprensiva, actuó con mucha represión frente a la personalidad de ella, de escritora. Como usted sabe, es la iniciadora del romanticismo, ¿no? Y para una mujer en ese tiempo escribir no era lo usual. Lo usual era que se dedique a las cosas de la casa, pero ella, además de eso, sobre todo, tenía en sus venas el arte de escribir y de crear. Entonces, toda esa incomprensión, el encontrarse aquí sola en Cuenca, le llevó al suicidio, por salir también en defensa de Tiburcio Lucero, ¿no? En ese entonces en Cuenca había la pena de muerte. Ella estaba totalmente opuesta a eso. Entonces, a mí eso me gustaba mucho. Y más que la misma poesía, el ejemplo que nos deja a nosotros, ella, ¿no? Como una mujer luchadora, valiente, que fue capaz de enfrentarse casi contra todos, porque en ese entonces lo tradicional era eso de la pena de muerte. Y una mujer no tenía el derecho a opinar, a hablar. Ella, en cambio, rompió con ese esquema y salió en la defensa de un campesino, lo cual también para ese entonces, 1857, no era entendido. No era usual, claro. Claro, entonces ella sufrió mucho. Yo creo que, como dicen, ¿no? Miguel de Unamuno decía esto: ¿cómo admirarnos ante el cadáver de un suicida? Es como si nos admiráramos ante alguien que ha muerto de tuberculosis. Entonces, como dar a entender que el que llega a esa decisión es porque ya no está razonando, tal vez ya está en un estado de depresión profunda. Posiblemente eso le pasó a Dolores Ventimiglia. Bueno, eso me gustó ese tema, ¿no? También me encanta Juan Montalvo, tanto la obra de él como su vida. Y también pienso yo es otro ejemplo de vida en todos sus aspectos. Es un ser humano que salió fuera de lo normal, fuera de lo que se dice común. Lo que sufrió en su destierro en París, si yo calculaba, imaginaba cómo serían esos últimos momentos cuando estaba en invierno en París y él tenía absoluta hambre y pobreza y él quería regresar y no podía porque ya no tenía los medios para volver otra vez acá al Ecuador. Entonces todo eso pasa por mi mente y a él le dedico otro cuento. Y coincide también de Violeta Parra, ¿no? Que a pesar de su hermosa canción de Gracias a la... ¿Volver a los 17? Bueno, sí, esa también es hermosa, me encanta. ¿Cuál canción? Es la que usted dijo, Volver a los 17. Ya. O Rum Rum se fue para el norte. Pero la canción Gracias a la vida, que es un elogio y un homenaje a la vida, sin embargo, ella acabó con su vida, porque también ella pasó por la depresión profunda. También las puertas a ella se le cerraron mucho, ¿no? Y a mejor después de su muerte ella se hace más célebre y famosa. No sé si usted llegaría a ver la película que filma Ángel Parra, su hijo, de la vida de ella. Sí, claro. Allí se ve cómo ella, expuso allá en el Museo de París, en Louvre, sus tapices, ¿no? Pero de su música no fue entendida mucho. Ya en su muerte ella resurge más, pero en verdad ella es una poeta en medio de su música, porque ella era compositora, ella es poeta absoluta. Sus letras son hermosas. Entonces eso también a mí me inspiró mucho. Y bueno, otros temas, así como también escribí acerca de Eugenio Moreno Heredia, mi padre. Cuando él murió en 1998, antes de que llegue ese día, en mi mente soñaba muchas cosas de que como que él ya moría, como que él se iba. Entonces, yo pienso que esa necesidad de sacar la angustia, el dolor, me llevó también a seguir escribiendo
sobre esta situación. Y tantos otros cuentos cotidianos de la vida común. Por ejemplo, un poeta que no tiene a quien leer sus versos, no tiene un público, que deambula por las calles sin saber a quién leer, y cosas así que yo mismo he observado y vivido. Como digo, cuando uno quiere escribir algo, es como ponerse en los zapatos de los otros para sentir lo que ellos sienten y tratar de expresar. Es decir, lo que contiene el libro son más biografías con estilo literario o son crónicas porque son hechos reales, personajes reales, pero contados con las armas de la literatura, con el estilo de la literatura. ¿Es bueno, así? Sí predomina también lo imaginario, ¿no? Porque, ya. O sea, al ser ya literario, es ya el punto de vista íntimo de uno como escritora y observadora del entorno que a uno le rodea, pero también vestido del tinte personal, de la expresión propia de uno, ¿no? Y bueno, también tengo cuentos un poco imaginarios. Por ejemplo, imaginarme qué sintió un perro en su agonía, o cómo puede sentirse un gato que está todo el día encerrado detrás de la ventana viendo la vida, o de un molusco cuya vida no es valorada ni respetada, sino que todo el mundo quiere deshacerse de él. O sea, cuentos así, pienso yo, vestidos de lo humano y de lo imaginario, no solo biografías. Lo que se siente es que hay mucha ternura y mucha sensibilidad en todo lo que usted escribe, Sonia. Sí, sí, lo que pasa que tal vez influye mucho el ambiente en que crecimos desde, hablando por mis hermanos y hermanas, crecimos desde niños rodeados de la poesía, de la música, claro, de los libros. Nuestro padre fue tan amoroso, nos leía los poemas para niños que son clásicos en la literatura ecuatoriana porque ha llegado a más de 5 ediciones. Son poemas hermosos escritos en la década del 60. Entonces nosotros crecimos con esos versos, con esa música, y así nos fuimos formando. Y además que como profesora de literatura uno se contagia de todo eso, ¿no? De todos los escritores, de todo lo que ellos dicen. Claro. Sonia, por favor, ¿nos puede leer un primer cuento, un primer texto, para que todas las personas que nos ven y que nos escuchan puedan conocer más cerca su obra y para que también se acerquen al libro, ¿no? Por favor. Muchas gracias, Rubén Darío. Voy a leer un cuento que se llama Filomena. Es de Solano Plana y tiene el epígrafe de Joan Manuel Serrat, que dice: y me pregunto, ¿por qué nace la gente? Si nacer o morir es indiferente. Yo le conocí a Filomena y me impactó porque era una persona muy encerrada en sí misma. A pesar de ser muy cercana a mí, nunca recibí una palmada ni una muestra de cariño. Tal vez era la distancia enorme de los años que existía entre ella y uno como niña, pero yo siempre me preguntaba, como dice Serrat, ¿por qué nace la gente si nacer o morir es indiferente? Entonces el cuento dice: la casa era oscura, desde la calle no divisaba nada de su interior. En la azotea reposaban geranios casi secos, olvidados de la lluvia y el sol, ventanas y balcones nunca abiertos a la luz. El silencio poblaba sus paredes hasta el último rincón. Había enfermado una de las dueñas. Se oían solo rumores del mal que la aquejaba. Hacía ya varias semanas. Tampoco se la veía madrugar a misa, ni se presentían detrás de los ventanales sus ojos quietos, mirando a la gente pasar por la calle. ¿Cómo fue de joven? Nunca se supo. ¿Amó alguna vez? ¿Fue amada? ¿Soñó? ¿Añoró? ¿Deseó? Se ignoraba su pasado y poco se conocía de su presente.
En contadas ocasiones se la veía por el barrio. Mirada fija, media sonrisa, pausado caminar viniendo por la acera o detrás de los cristales, observando la calle, alguna vez regando los geranios, mirando al cielo. Ahora me cuentan que ha muerto hoy por la tarde. Casi nadie irá a su velorio, ni saldrá su nombre en la prensa. Se ha ido en silencio, sin llamadas ni despedidas. Nadie la echará de menos, ni notará su ausencia. Los geranios continuarán arriba a las buenas del sol y las lluvias. Los balcones cerrados, la casa oscura. Sus ropas vacías, tal vez alguien las dispute. Sus baúles con recuerdos y polillas, tal vez nadie los quiera. ¿Acaso vivió alguna vez? Allí se acaba el cuento. Qué bonito. Mucha sensibilidad, como dijimos, ¿no? Quiero leerle un saludo de Susana Moreno. Dice: Sonia es una excelente maestra de literatura y crítica literaria, además de sus cuentos, que realizó una reedición, Los hijos del bosque. Luego aclara que algunos de los textos son históricos, ¿no? Bueno, usted ya nos contó de Dolores Ventimilla, de Juan Montalvo, etcétera. ¿Qué otros personajes habitan en el libro, Sonia? Bueno, por ejemplo, hay un cuento sencillo que se llama El Niño, que a pesar de que es un niño se da cuenta. Yo estaba corrigiendo trabajos, ¿no? Y al lado de los trabajos estaba el rostro de César Dávila Andrade, porque mis estudiantes habían leído Boletín y Elegía de las Mitas, y tenía allí un lápiz para corregir y una gilet. Y este niño pequeño, que era mi sobrino de 3 años más o menos, 3 años un poquito más, se acerca y me dice: tía, ¿quiere coger la gilet? Yo digo: no, los chiquitos no pueden coger la gilet, pueden lastimarse. Y él, señalando el rostro de César Dávila, dice: él sí cogió, tía. Bueno, es duro decir, pero como sabemos, César Dávila Andrade se suicidó propiamente con una gilet, ¿no? Cortándose el yugular. Entonces, para mí eso me sorprendió tanto, un niño tan pequeño, que cómo podía entender y darse cuenta de algo que era profundo y que era desconocido para él, ¿no? A pesar de que era un niño inocente y risueño, sin embargo, pudo más o menos como darse cuenta de algo que era muy oculto y escondido para la mente de él, de un niño. O sea, sí, escenas sencillas, pero también profundas. Por ejemplo, de una persona mayor que ha quedado sola en la casa y hoy es solo el recuerdo de los pasos de los nietos, le parece oír las risas, las preguntas, pero solo ve el silencio que hay a su alrededor y las arañas que tejen sus telas arañas, sus redes. Bueno, así cuentos de la vida diaria, cuentos comunes. Los hijos del bosque, por ejemplo, ¿quiénes son? Una sobrinita mía organizó un taller donde se invitaba a muchas personas para que escriban cuentos, inspirándose en la artesanía, en los artesanos. Entonces teníamos que observar los trabajos de ellos. Entonces yo me fijé en el trabajo de un joven que manejaba el trompo de una manera maravillosa. El trompo se deslizaba por el piso como si fuera un bailarín, y a la vez de otro artesano que tocaba la zampoña, y se conjugaba la música con el movimiento del trompo. Entonces, yo en ese cuento que lleva el título del libro, Los hijos del bosque, digo que tanto el trompo como la zampoña son de la madera, ¿no? Y a lo mejor son del mismo árbol y son hermanos de esa madera y son los hijos del bosque. Entonces, ese es ese cuento sencillo que expresa esa realidad hermosa de saber también que entre la artesanía, por ejemplo, en este caso un trompo y una zampoña, pueden ser hermanos unidos a través del mismo árbol de un bosque. ¿Podemos escuchar Los hijos del bosque, Sonia, por favor? Ya.
Dice, los hijos del bosque. Danza el pequeño delante de la asombrada mirada del gentío. Se presenta como un bailarín, invade la sala, bulle con rapidez sin titubeos ni pausas, recorre circularmente el salón. Es tanta su agilidad que casi parece que no se mueve. En un rincón de la sala el músico interpreta con notas de dulce añoranza su zampoña. Alrededor del frágil objeto de madera que baila sin límites, se oyen exclamaciones, risas, susurros, ecos de la infancia. En los ojos de todos brilla el arco iris. Voces infantiles resuenan en la memoria. Somos niños otra vez. La cuerda arrollada a su menudo cuerpo lo lleva de un lado a otro. Danza como un clásico actor de ballet. Gira sin estrépito. Una melodía interna que solo él escucha lo eleva al lado ante la mirada sorprendida de la concurrencia, que minutos después abandona la sala al clausurarse la exhibición. Duermen en el silencio de la habitación zampoña y trompo, estáticos sin vida, vástagos de una misma raíz, corteza del bosque, madera que se reviste de fulgor en las manos de sus artistas, el trompero y el músico. Para mañana, en la siguiente función, otra vez el trompo y la zampoña vibrarán al ritmo y sonido de su melodía secreta. Hermanos de madera, hijos del bosque. Qué lindo, qué lindo. Sonia, lo que nos ha leído, estos dos textos que ya nos ha leído, vamos a leer otros más tardecito, demuestra algo que es bien importante y que poca gente se percata. Es que a pesar de que es un cuento, a pesar de que es un texto que puede ser histórico o que es un cuento, una remembranza de algo que le impresionó y le impactó, se necesita la poesía para que sea un cuento maravilloso. Se necesita de la poesía para que el cuento logre tocar el corazón de las personas que escuchan, de las personas que leen. Así que usted tiene mucha poesía también en sus textos. Es así, ¿verdad? Sí, bueno, justamente, verá, el cuento de Juan Montalvo originalmente fue un poema, que bueno, Claro. yo había ganado un primer puesto con ese poema en un pequeño círculo alrededor de mí como profesora, ¿no? Y después yo mismo sentí esa necesidad de ese poema pasarlo a cuento. Y ahora mi hermana Susana justamente me indica de que se está pidiendo colaboraciones de trabajos alrededor de Juan Montalvo, pero que sean solo poesía. Entonces, otra vez ese cuento lo he vuelto a escribir como poesía. Es un arte eso, porque lo que está escrito en prosa, ir cortando, ir puliendo, Claro. para que se convierta de manera poética. Bueno, yo sí me doy cuenta de que mis cuentos son rodeados de poesía, porque como le dije de antes, nosotros crecimos en ese ambiente. Desde niñas, desde niñas y niños, como somos hermanas y hermanos, tenemos eso de la poesía en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, digo yo. Sonia, ¿qué es lo más lindo que usted recuerda o lo más hermoso que le pasó como maestra, como profesora? Yo sé que es bastante difícil ser maestro, ser profesor, pero también que hay hondas satisfacciones. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál fue la suya? En mis primeros años de profesora, eso, fíjese ustedes, como yo me jubilé ya hace 5 años, o sea, ya cerca de, diría yo, cerca de 38 años tal vez. En esos primeros años a los jóvenes, digo yo, mi criterio, no sé si coincidamos, todavía les gustaba leer, yo podía sembrar, me sentía contenta porque escribía algo así, yo era como sembrar flores y me sentía, bueno, fui profesora de jóvenes, no de chicos, pero flores, o sea, sembrar algo bello.
Les hablé de Jorge Carrera Andrade, que es lo más hermoso en la literatura ecuatoriana. Claro. Hombre planetario es lo más hermoso que hay. No, bueno, y así les hablaba también de los autores clásicos, de los grandes poetas como Miguel Hernández, Antonio Machado, César Vallejo, y a ellos les gustaba, les encantaba. Algunos jóvenes llegaron a escribir poesía y de repente me he comunicado con algunos de ellos y se han dedicado a la poesía, a pesar de que mi colegio era técnico. Mis horas eran bien reducidas en el colegio, pero yo luchaba contra viento y marea para que la literatura se siembre allí. Pero mis últimos años de profesora fueron de martirio. Yo no sé si así sea con todos los profesores de literatura, a pesar de que yo daba todo, yo pienso que yo di mi vida allí, me costó hasta la salud, pero ya no les gustaba la literatura. Como yo, para mí lo más importante era que ellos lean, aun cuando sea un cuento corto, aun cuando sea un capítulo de la Ilíada, unos pocos capítulos de Don Quijote, porque la lectura, sin la lectura no había literatura, aunque coincida la rima, era la lectura, pero a los jóvenes ya no les gusta leer, o ya no supe llegar a ellos, yo no sé, pero para mí ya se hizo un martirio ser profesora, porque entonces allí era para mí sembrar flores, pero en el desierto. Me sentía así como era para nada. Era como dice el libro de Eclesiastés, que es hermoso en la Biblia, era como correr tras el viento. Entonces, claro que eso sí, de los grupos grandes, siempre habían, pero ya bien poquitos, reducidos, jóvenes que les encantaba también la literatura. Pero la mayor parte ya tenían en su cabeza solo la tecnología, las máquinas, todo lo que es automotriz, electricidad, electrónica. Entonces ya no había cabida para la literatura. Entonces me llené de vacío. Yo no sé si eso les pasa a los profesores de literatura, más o menos de mi generación, pero eso me pasó a mí. Dicen, ¿qué piensa usted, Sonia, cuando escucha que según la UNICEF en el Ecuador cada año una persona lee medio libro al año? Entonces, ¿qué piensa usted? Usted tiene toda la razón cuando se queja, porque ahí están las estadísticas de la UNICEF. O sea, no quiero ser negativo y pesimista porque pienso que si hay pocos jóvenes, o puede que ellos tengan inclinación a otra clase de lectura, ¿no? Tal vez científica, tal vez relacionada con otros campos, pero lo literario mismo, no. Porque, por ejemplo, yo pretendía y quería que lean cuentos de Borges, de Cortázar, y era un poco luchar contra el vacío. Y mis estudiantes eran inteligentes, tenían mucha capacidad, pero ya ellos, la inclinación de ellos no era la literatura. Yo decía esto, no. A ver, hagamos una encuesta. Todo el mundo sabe que el 13 de abril es por Juan Montalvo, porque Montalvo es considerado como maestro, aunque él no fue maestro propiamente de aula, sino maestro de lenguaje, ¿no? Pero Claro. ¿quién ha leído a Montalvo? Les decía yo a mis alumnos. Y me atrevo a decir, no, y no quiero ser un poco así medio, como decir prepotente, no quisiera, pero me atrevo hasta a decir entre los profesores. Claro, Duro, por supuesto. es verdad. Ya. Entonces, por ejemplo, al mismo Cervantes, ¿quién le lee hoy? Pablo Neruda decía que el autor más leído, bueno, él hablaba del siglo XX, ¿no? Porque él vivió dentro de ese siglo. El autor más leído sería en el siglo XX Homero. Pero ¿quiénes han leído? Si usted dice, bueno, yo he visto la película de la Ilíada, pero nunca, jamás es igual al libro. No. Cambian. Pero ¿quién ha leído esa hermosura que es Homero? Claro. Ya, entonces yo solo pretendía que lean un capítulo. Les explicaba un poco lo histórico, algunos aspectos relacionados con la obra, y lean solo un capítulo. Entonces, de un grupo de 30, a lo mejor leían solo, por decir, unos 5 o 6, y los demás querían copiar de ellos. Entonces, uno como profesora sí se da cuenta de eso. Entonces, eso producía un gran vacío. Yo pienso que es duro decir eso, pero en nuestro medio sí es un poco de verdad. Es verdad, es bastante verdad. Es bastante verdad, y le puedo contar, Soñita,
una cuestión que viví yo. Fui a dar una conferencia en la Universidad de Puerto Viejo a 32 alumnos, de los cuales eran 30 mujeres y 2 hombres. Y yo, como periodista que también soy, siempre empiezo mis charlas o mis talleres en el pizarrón pongo: periodista que no lee, no es periodista. Claro. Entonces sentí, para ponernos un poco literarios y tenebrosos, sentí un viento helado que se vino en mi espalda. Regresé a ver y entonces sentí que los chicos, casi a los chicos les di una bofetada moral. Y les pregunté, ¿qué leen? A ver, ¿tú qué libro has leído? Y no me va a creer, Sonia, que de los 32, solo 2 habían leído un libro ese año, porque era noviembre. Ese año solo 2. De los 2, el uno había leído autoayuda, que para mí no es literatura. Sí. Que no es literatura, había leído a Paulo Coelho. Sí. Y el otro había leído Saramago, y yo le hice un control de lectura para ver si realmente había leído. Sí había leído. Pero, ¿cómo es posible que 30 estudiantes, y perdón por decir esto, pero la gran mayoría mujeres, porque no leían nada? No leían ni el periódico, Sonia. No oían las noticias en la radio, no veían las noticias en la televisión. Entonces yo les decía, pero ustedes ya mismo van a ser periodistas, van a tener el título y no leen nada. Ustedes no pueden ser periodistas, porque si no, el periodista que no sabe escribir no puede trabajar ni en radio, ni en televisión, ni en prensa escrita, ni siquiera en los medios digitales. Perdón, voy a leer un mensaje que le envían de Fernando Moreno, Sonita. Mi hermano. Dice: Sonia, una apasionada por la literatura, cuando estuvo en la universidad escribió una magnífica tesis sobre Pablo Palacio. Qué maravilla de Pablo Palacio, ya vamos a hablar de eso. Cuando todavía en nuestro país no estaba tan difundido y que influenció en muchos otros estudios. La última parte de Los hijos del bosque también sobresale con las anteriores, con ese ciclo de memoria que nos atrapa y que nos lleva. Gracias a Fernando Moreno Ortiz por su mensaje para Sonia y su mensaje para todos los que estamos escuchando y mirando este programa que es La Otra Mirada. Susana Moreno me dice que el músico del cuento es Adolfo Hidrobo. Sí, es un constructor de instrumentos musicales. Él también da la vida por la música. Yo también justamente quería decirle eso, Rubén Darío, ¿no? Que hasta profesores de literatura, que bueno, creo que no son de profesores de literatura, sino solo profesores, creen que leer literatura es leer a Guatemala Sánchez, Sí. Bueno, pueden ser libros muy importantes, pero no es literatura. No. No podemos comparar nunca. Entonces la gente está confundida. Entonces le ven a la literatura como algo abstracto, pero solo ven, porque no han hecho la prueba de coger el libro y leer. En cuarto curso yo hice un experimento interesante, bueno, ahora se dice, creo, primero de bachillerato, ¿ya? Entonces les hacía oír justamente las canciones de Violeta Parra, el tango Caminito, y hacían carteleras de eso, y decía, eso es poesía. Y eso les encantaba, porque ellos querían oír con música y les gustaba la letra. Y también les ponía La Niña de Guatemala, que es de José Martí. Les encantaba aprender la literatura relacionada con la música. Así un poquito, por lo menos, pude hacer que valoren lo estético de la poesía, lo hermoso y profundo que es la lírica, ¿no? Eso me di cuenta de que a los jóvenes también se les podía llegar de esa manera. Ahora, también hay un punto de vista que discrepa con lo que estamos hablando nosotros, que discreparía con los dos, con usted y conmigo. Hay en una otra entrevista que hice hace un mes,
un escritor me decía que no es cierto que la gente no lee, que los chicos no leen. Lo que pasa es que no leen las cosas aburridas, pero sí leen, por ejemplo, Harry Potter, que son libros muy gruesos, que son libros de 400, 500 páginas, que leen Crepúsculo, esa serie que se hizo también cine, y que sí leen, pero leen lo bueno, lo que está bien escrito, como Harry Potter. Entonces, ahí hay que discutir, o sea, hasta qué punto leer Harry Potter o leer Crepúsculo es leer literatura. Yo pienso, ¿cómo es que lamentablemente, no sé, que aquí puede haber, digamos, muchas personas pueden discrepar, pero eso es de espiritismo. Y nuestro tiempo y nuestra época está impregnada de espiritismo. O Sí. sea, piensan que eso es algo especial, algo interesante, lo relacionado con la magia, un poco así con el satanismo también. Con todo respeto digo eso, pero eso no es literatura. Yo no puedo comparar eso nunca con Juan Rulfo, nunca comparar eso con Sábato, nunca comparar eso con la poesía de Antonio Machado. Bueno, tantos grandes y escritores tan profundos y hermosos que digo yo, uno ha tenido ese privilegio de poder leer y a veces hay libros tan hermosos que uno sigue releyendo. Por ejemplo, me encanta a mí, como es Platero y yo, porque ese libro le curó a Juan Ramón Jiménez de la depresión que también tenía. Escribir ese libro le curó. Y cómo ama a los animalitos, a las plantas. O Horacio Quiroga, qué hermosura, claro, los cuentos de él. Amar a los animalitos, las plantas, todo lo que es la naturaleza. Es una contrapartida frente a lo anterior que usted citó. Pero bueno, yo pienso que muchos jóvenes están hoy, y también puede ser adultos, influenciados por ese espíritu de eso de espiritismo, ¿no? Que vaya más allá de lo normal. Y para mí eso... O también por lo liviano, por lo light, por lo kitsch. También es eso, porque es lo novedoso, ¿no? Una especie de barroquismo superficial, no sé bien cómo llamarlo, pero es como leer cosas que le asombran, cosas que le dicen, wow, qué cosa más impresionante, pero ¿cuál es el espesor de una obra así? ¿Dónde está la poesía? Por eso le decía hace un ratito que escribir cuento también implica escribir poesía dentro del cuento, porque ¿dónde está la reflexión? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está lo que yo aprendo de la vida en ese tipo de libros nuevos que supuestamente sí se están leyendo? Al contrario de lo que usted dice, por ejemplo, Sonia, leer Pedro Páramo es una experiencia vital impresionante. Leer a Sábato, leer a Borges, leer a Cortázar, leer a tantos autores son experiencias fabulosas que le quedan a uno para siempre, ¿no? Y de la misma literatura ecuatoriana, Pablo Palacio. Pablo Palacio se adelantó a Sábato dentro del contexto latinoamericano. Si Sábato usa el túnel para mostrar la soledad del hombre y el encierro, Pablo Palacio usó el cubo en su obra Vida del Ahorcado. Claro. Y Pablo Palacio justamente es un estilo conciso y poético, a pesar de que, bueno, es narrativa, sin embargo es totalmente poético. Y él sobre todo también es filósofo. El existencialismo, claro, se refleja en sus obras. Vida del Ahorcado es su obra capital. Y el mismo Benjamín Carrión decía que una relectura de Pablo Palacio en lo posterior, después de la publicación de sus obras, de ser tan incomprendido por su propia generación, e inclusive muchos años después, sin embargo, traerá grandes sorpresas. Y eso es una relectura de su obra, nos llena de sorpresas, porque Pablo Palacio fue universal, y el hombre es universal. A mí no me gustaría llamarme solo ecuatoriana, yo soy una persona universal. O sea, quiero
decir que el ser humano no deberíamos, lamentablemente, estar divididos por fronteras, por idiomas, por banderas. El ser humano es el mismo en todas las latitudes, los mismos sueños, las mismas angustias, las mismas soledades y preocupaciones. Sí, no es, claro que sí influye la identidad del suelo donde uno ha nacido, sí, pero no es eso lo más importante. El ser humano es uno solo en este planeta, que es uno solo, que es la Tierra, ¿no? Claro, algo maravilloso de Pablo Palacio, por ejemplo, yo leí un estudio de un analista mexicano que comparaba a Pablo Palacio con Kafka. Claro. Y decía que Pablo Palacio no le debe absolutamente nada a Kafka, porque además ni siquiera por el tiempo que pasaba entre venir de Europa a acá o de ir de acá a Europa, fue imposible que Pablo Palacio hubiera leído a Kafka, y sin embargo hubiera sido maravilloso que en Europa se le hubiera podido leer a nuestro Pablo Palacio, porque no le pedía favor a ninguno de esos grandes autores. Sabe que el proceso de Kafka, si no me equivoco, se escribió en 1926. Sí. Vida del ahorcado se escribió en 1932. Y para que se traduzca en ese entonces del alemán al español, posiblemente puede ser, ¿no? Puede ser que la haya leído o no. Pero lo que a mí me llama bastante la atención es que no solo coincide en la literatura, sino en la biografía. Ambos murieron a los 40 años, ambos murieron en un sanatorio, el uno en un sanatorio mental, el otro en un sanatorio para tuberculosos. Ambos tuvieron una vida, Kafka fue totalmente incomprendido por su padre y Pablo Palacio, bueno, tampoco le reconoció su padre. Lo quiso reconocer después cuando ya era muy conocido, porque Pablo Palacio fue fundador del Partido Socialista y trabajó en el Congreso. Entonces, allí el padre le quiso reconocer, pero él no le aceptó. Entonces, él tiene, en su obra mismo se refleja ese vacío, esa ausencia. Él no tiene ni padre ni madre, porque le educaron los tíos. Y Kafka también tiene ese vacío con relación a su padre, que no le... el padre de Kafka parece que era un hombre esbelto, bien fuerte, y mientras que Kafka era pequeño, delgado. Entonces, hasta desde ese punto de vista había un choque entre el padre y el hijo, y el padre nunca le aceptó a Kafka. Y bueno, los dos coinciden muchísimo, tanto en la obra como en la vida. Es bien interesante. Claro, y es interesante también cómo acá a Pablo Palacio le hicieron a un lado los escritores y los intelectuales de izquierda marxista, que le decían a Pablo Palacio que si no escribía como Joaquín Gallegos Lara, por ejemplo, Las cruces sobre el agua, entonces no era un escritor. Y él prefirió alejarse de todo este círculo, de estas capillas literarias que tanto daño hacen a la literatura y al mismo país, ¿no? ¿Cómo es posible que pretendan obligarle a que escriba de una manera a alguien que escribía con tanta maestría y obligarle, empujarle a que escriba igual que Joaquín Gallegos Lara, que claro, tiene un gran mérito con Las cruces sobre el agua, pero no tiene por qué parecerse, no tenían por qué parecerse, porque las dos obras tienen calidad, tienen maestría. Sabe que los autores de la generación de 1930, porque Pablo Palacio pertenece a esa generación, pero solo cronológicamente. Entonces le rechazaron, especialmente Joaquín Gallegos Lara. Inclusive él escribió un artículo que decía que se le debe sacar, Edmundo Rivadeneira y Joaquín Gallegos Lara indicaban que se le debía sacar del país a Pablo Palacio. Pero Pablo Palacio sobre temas universales, la angustia, la soledad, temas que puede padecer el hombre en cualquier latitud. Él se adelantó a su tiempo, por eso fue totalmente incomprendido. Escuchemos otro cuento, por favor, Soñita. Bueno, la última parte del libro yo la dediqué a Eugenio Moreno Heredia, mi padre,
y es basado en cuando una persona está, toda una familia está sufriendo, uno como que llega a entrever lo que va a pasar con el padre. Entonces, no es que uno esté aquí haciendo un papel de adivina, sino que por eso todas estas pequeñas narraciones forman parte de imágenes oníricas, y tiene el epígrafe de Teoría del Sueño de Eugenio Moreno Heredia, que dice: siempre estoy como despidiéndome, como diciendo adiós a este sueño, a este vuelo de pájaro, de brisna, de adiós. Escribió eso en 1974. Entonces yo empiezo así: la casa se derrumba, las paredes se desintegraban, se hacían polvo, se rompían los cristales, esa copa azul que me encantaba a la luz de la ventana se trizaba, se levantaba una gran polvareda de los adobes, lentamente se desvanecía la morada. Llamaban a la puerta, venían gentes a consolarnos con la Biblia en la mano. Yo miraba por la ventana su aniquilación, sin poder hacer ni detener nada. Se perdía el padre, se acababa la casa. Son textos muy cortos, todos alrededor de lo que significó para nosotros la muerte de él, ¿no? Y el recuerdo de él permanente para nosotros y para todos los que conocieron su poesía. Para terminar, Soñita, cuéntenos de su padre, que es un ilustre escritor y un ilustre intelectual muy importante en las letras ecuatorianas. Cuéntenos un poco quién fue su padre, cómo pensaba, cómo reflexionaba sobre la vida. Sabe que Rubén Darío, quisiera indicarle que además mi hermana Susana Moreno Ortiz es experta en este tema, porque ella escribió un libro de biografía sobre Eugenio Moreno Heredia, lo cual pienso yo que es muy difícil, porque para una propia hija tratar de escribir con la mayor objetividad y a la vez mezclándose todo el dolor y el sentimiento que tiene acerca de su padre. Este libro ha tenido inclusive 2 ediciones y es un libro muy, muy hermoso, ¿no? Pero a mí también me ha encantado, y a todos los que crecimos alrededor de él, su poesía. Él pertenece al grupo Elan, junto con Efraín Jara Hidrobo, Jacinto Cordero Espinosa y algunos otros poetas. Él empezó a escribir desde la década de 1940, desde el año de 1948, y en el año de 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, él participó en un concurso para todos los jóvenes del mundo, que era en torno a la paz después de la época de Hitler, y él escribió un poema que es hermoso, que se llama Presencia del Vigía, y él quedó en segundo lugar a nivel de muchos países, ¿no? Y quienes estaban en el jurado, entre otros, Nassim Hidman y Marinello, poetas muy conocidos, y ese poema ha sido traducido a otros idiomas, y también es uno de los poemas más famosos de papá, que solo quisiera leerle unos versos, si usted lo permite. Claro, Se llama claro, Soñita. Presencia del Vigía. En esta hora vuelvo nuevamente a mirar hondo el cielo, a detenerme y otear el horizonte, las colinas, el borde azul y claro de mi patria, como si presintiera la llegada artera y cruel de aquella bestia oscura. Entonces amo más a los rebaños, al rubio maíz de agosto, al hombre diáfano que habita el trigo de la cordillera, entre neblina, bueyes y palomas, y quiero vigilar la casa humilde, construida con barro de centurias por las manos morenas de mis padres. Quiero mirar entonces a lo largo del corredor andino y vigilarlo. Detengámosla, hermanos, si es que viene por el norte o el sur, o el mar Pacífico. Anda suelta esa bestia, daré señas. Huele a ropa de niño incinerado, a degollados senos de mujeres, a cadáveres de hombres que vistieron ayer no más de tarde de soldados, cuando eran, son y serán siempre poetas, campesinos, pescadores. Huele a polvo de casas destruidas, a Pascua degollada, huele a muerte. Detengámosla, hermanos, huele a sangre, que no pueda cruzar nuestras colinas,
ni el horizonte azul de nuestra patria. Bueno, esto es solo un pequeño fragmento que él escribió en 1953 y sigue muchos versos hermosos, ¿no? Como cuando dicen: cuánta sangre inocente está bajando de hombres que no conozco, pero de hombres como yo, con mujer y primogénita. Cuánta sangre única y preciosa, elaborada en siglos de ternura. Cuánta vida tronchada sin motivo. Cuánto hombre joven como yo caído. Eugenio Moreno en ese entonces tenía 26 a 36 a 46, 27 años cuando escribió este poema. He leído solo una parte. Eugenio Moreno a veces es conocido como el poeta de los niños porque escribió los poemas para niños que a nivel del Ecuador, digo yo, me atrevo a decir, es un precursor de la verdadera poesía de niño. Claro. Porque son versos cortos, pequeños y de alegría, de belleza, de ingenio, de imaginación que tiene el niño. Y también es conocido como el poeta de la paz, porque siempre se preocupó por la paz que afecta a todo el planeta, ¿no? Cuánta, en verdad, vida tronchada sin motivo. Claro. Cuántos siglos de ternura. Millones de personas, millones de seres humanos. Porque él vio lo que significó la bomba atómica, cómo murieron en Nagasaki y en Hiroshima. Él vuelve a escribir sobre ese tema, pero también tiene una poesía existencial y también tiene una poesía que a través de él conocimos la historia. Nosotros a través de papá, antes que de un texto, aprendimos de Eloy Alfaro, de Rumiñahui, de Huayna Cápac, de nuestra geografía, de Baltra. El poema de Baltra es famoso, ese poema de papá. Bueno, eso es lo poco que puedo decir, porque me emociono un poco y la voz se me va. Pero claro, María José Larrea le dice que a mí me ha encantado la obra de Sonia, textos tan cortitos y tan profundos, me ha encantado descubrirla, ojalá escriba mucho más. ¿Está escribiendo algo este rato, Soñita? Muchas gracias. Cecilia Moreno dice, sería muy interesante oír a la autora Sonia Moreno que hable de su obra. Bueno, hablamos de su obra, pero María Cecilia Vázquez Crespo dice, felicitaciones, excelente. Cecilia Crespo dice, felicidades. Cecilia Moreno dice, excelente la obra de Sonia, muy interesante e instructiva. Como usted puede ver, son mis familiares, son muy solidarios conmigo. Fernando Moreno dice, Sonia, una apasionada por la literatura, cuando estuvo en la universidad escribió una magnífica tesis sobre Pablo Palacio. Este mensaje ya lo habíamos leído en realidad. Se refería a Pablo Palacio y luego a que la última parte de Los Hijos del Bosque sobresale junto a las otras con ese ciclo de memoria que nos atrapa. Le preguntaba a Soñita si está escribiendo algo en este momento. Si está escribiendo un nuevo libro. Un libro semejante a este es muy pronto para volver a escribir como este, pero sí, a mí me gusta también mucho la crítica literaria. Estoy trabajando sobre eso y también estoy, a veces podemos escribir poco, pero lo poco que hagamos lo hacemos con todo nuestro ser. Sabe que mi hermano Fernando Moreno también es un poeta muy conocido. Él también tiene mire lo que dice Susana Polo, dice, bendito Dios de tales hijos, de tales hijos de tales padres. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Rubén, yo quisiera hacerle llegar la última colección que integran libros de Susana, Fernando, el mío, y también de Alberto Ordóñez. Todos somos de Cuenca, y esta colección lleva el nombre de Eugenio Moreno Heredia. Quisiéramos hacerle llegar a usted. Muchas gracias, Benita. Le voy a mandar al WhatsApp mi dirección. Muchas gracias. Para mí es un honor que
recibir de ustedes estas obras magníficas y de toda esta familia, con un padre tan extraordinario y con unos hijos que no se quedan atrás, porque también están en la literatura y están en el arte. Perdone que le diga, Rubén Darío, ¿usted ha leído la poesía de Alfonso Moreno Mora? Sí, claro. Qué hermoso que es Jardines de Invierno. Eso decía Sí. María Rosa Crespo, una crítica literaria de Cuenca, que ese poema, por más que haya sido escrito, si no me equivoco, por la década del 20, no ha perdido su frescura y su vigencia, ¿no? Me encanta ese poema y muchos otros de Alfonso Moreno. Él también es poeta de la generación decapitada, pero últimamente los críticos han dado cuenta que él trascendió la generación decapitada y llega a ser postmodernista. Esa poesía, él también no ha sido valorado como debería ser, porque cuando se habla de la generación decapitada, se queda solo en Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa, Arturo Borja, Humberto Pierro, e ignoran el nombre de Alfonso Moreno, que inclusive como vivió más tiempo que todos ellos, porque como usted sabe, todos ellos en cierta forma terminaron con su vida siendo muy jóvenes. Claro. Alfonso Moreno murió cerca de cumplir los 50 años, vivió más, maduró más su poesía y su obra es hermosa. Entonces, todos esos rezagos que vienen vienen de mucho tiempo atrás, no es vanidad, no es orgullo, por favor, entiéndase. Es como se oye hablar de familias de médicos, familia de músicos, familia. Así es nuestra familia, porque tenemos eso nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra memoria, y crecimos de esa manera desde muy niñas, y sabe que así también son ahora mis familiares, mis sobrinas, jovencitas, les gusta mucho el arte, porque también han visto eso de nosotros. Entonces es como transmitir de generación en generación. Por eso yo les decía a veces a los padres de familia, ¿no? Si ustedes solo les exigen a sus hijos que lean para sacar notas, les están mal formando. Los padres deben comprarles libros a sus hijos, no solo cuando es para sacar notas para sus pruebas, sino regalarles en fechas especiales buenos libros y leer conjuntamente con ellos. O sea, ahí se está formando a un lector desde la niñez. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Soñita, lamentablemente nos coge la hora, pero ha sido muy lindo poder hablar con usted, escuchar sus cuentos, escuchar sus textos, poder hablar un poco de la literatura, poder reflexionar un poco de por qué no lee la gente, aunque algunos digan que sí. Y espero poder conversar otra vez con usted para seguir en esto, explorando su obra particularmente, y esta maravilla que usted nos cuenta, ¿no? De sus hermanos, de toda la familia, una familia que está conectada absolutamente con la literatura. Le felicito por el último libro que presentó y espero que muy pronto esté por aquí, por este programa La Otra Mirada, que se difunde por SR Radio y llega a todo el mundo por la vía digital, y por Radio Planeta también 106.1 FM. Le agradezco muchísimo, Soñita, le doy un abrazo muy fuerte y nos veremos pronto. Yo también estoy muy reconocida, le agradezco. Primera vez que le veo, aunque yo sí había oído antes en los encuentros de escritores de Cuenca su nombre, pero ahora le estoy conociendo y también le mando un abrazo. Y gracias, le agradezco mucho que me haya invitado a su programa y poder haber compartido también con una persona que conoce de la literatura, haber compartido juntos acerca de todas estas vivencias. Muchas gracias. Gracias, y gracias a Cecilia Moreno también, que nos felicita por este programa. Es un programa para ustedes, para todos nosotros. Es un programa para un Ecuador diferente. Eso es lo que queremos. Ahora sí, gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias también. Y pronto nos veremos. Muchas gracias. SR Radio presentó La Otra Mirada, un programa conducido y dirigido por Rubén Darío Huitrón.
un programa para hablar de cultura, arte, teatro, debate, libros y reflexiones sobre la vida cotidiana. La otra mirada, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. La otra mirada,